Buenas tardes chicos, hoy empezamos la clase de historia y nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre paisajes en Chile. El objetivo de nuestra clase es clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado. Vamos a partir hablando que el planeta Tierra tiene distintos paisajes dependiendo del lugar donde te encuentres. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona centro, que es muy diferente el paisaje a la zona sur y a la zona norte de nuestro país, ¿ya? Hay dos tipos de elementos de paisajes, los elementos naturales, que son parte de la naturaleza, y los elementos culturales, que son creados por el ser humano. Los elementos naturales son formas que tiene la superficie de la Tierra, y eso se quiere decir que es el relieve. El relieve, como vemos en esta fotografía, son diferentes, ¿cierto? Y por eso decimos que son formas que tiene la superficie de la Tierra. Por ejemplo, aquí están los valles, está la montaña, está la depresión o la cuenca y las mesetas, ¿ya? Por eso hablamos de relieve. También podemos hablar como elementos naturales el clima, ¿ya? Como nosotros sabemos, en todo nuestro Chile, ya sea norte, sur o centro, hay diferentes tipos de clima. Y por eso podemos decir que el clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, la temperatura, la humedad y la cantidad de lluvia. Y es diferente según en la zona que nosotros nos encontramos. También podemos encontrar vegetación, que son las especies vegetales de un lugar, que también son diferentes a medida que vamos cambiando de espacio. Por ejemplo, en la zona norte no tenemos la misma vegetación que en la zona centro o en la zona sur. Por eso tenemos que saber muy bien todos los elementos naturales que estamos viendo acá. Y también, como ya dijimos, están los elementos culturales, y los elementos culturales se refieren a las construcciones realizadas por las personas, como puentes, caminos, edificios, casas, entre otros, ¿ya? Entonces ya sabemos que son los elementos naturales, que son los que hace la naturaleza, ¿cierto? Y los elementos culturales que lo hace el hombre. Y acá vemos los elementos naturales, que está el valle, el río, las montañas, el volcán, lago, costa, archipiélago y la isla. Y también tenemos lo cultural, que está las industrias, el puerto, la carretera y la ciudad. Así nosotros nos damos cuenta de la diferencia de los elementos naturales y los elementos culturales. Existen paisajes donde la presencia de elementos naturales es mayor. Por eso hablamos de la vegetación. Mire, fíjese aquí en esta imagen. Acá hay mucha vegetación porque es muy verde. Hay agua, está la montaña, entonces también tendríamos el relieve. En otros paisajes convienen elementos culturales y naturales. Aquí está combinado las cosas. Si se dan cuenta, la carretera es un elemento cultural, mientras que aquí ya podemos ver la vegetación, podemos ver también el mar, el relieve. También podemos ver otros elementos culturales que son las casas, ¿cierto? Entonces ahí esto es una combinación. También hay paisajes donde los elementos culturales son mayores a los naturales. Por lo general, esto se produce en las ciudades. Como las ciudades como la que vivimos nosotros, tenemos más elementos culturales. ¿Por qué? Imagínense en esta foto de aquí, solamente hay cosas creadas por el hombre. Hay muy poca, que se ve aquí un poquito, que es elemento natural. ¿Cierto? Acá también, fíjese bien. Si bien está el relieve y la vegetación, hay muchas más cosas culturales. Y así sucesivamente como las otras imágenes que vemos a continuación. Voy a dejar como actividad que ustedes investiguen y escriban en sus cuadernos los diferentes paisajes que tenemos en Chile, comenzando por la zona norte, la zona centro y la zona sur del país. La van a dejar escrito en su cuaderno, todo lo que pudieron investigar, y yo lo voy a revisar una vez volviendo a clases. Ahora nos vamos a ir a nuestro libro
que habla de lo mismo, ¿cierto? ¿Qué paisajes existen en Chile? Y estamos hablando de nuevo de los elementos naturales, que son parte de la naturaleza, y dentro de los elementos naturales, como ya dijimos, está el relieve, que son las formas que tiene la superficie de la Tierra, está el clima, que son las condiciones atmosféricas del lugar, y la vegetación, que son las especies vegetales de un lugar. Recuerde que según el lugar donde nos encontremos, es la diferencia. No todos los lugares tienen la misma vegetación, el mismo clima y el relieve. Por eso es importante la investigación que yo les pedí como actividad. Y también nos nombra los elementos culturales, que se refieren a las construcciones realizadas por las personas como puentes, caminos, edificios, casas y otros. Acá volvemos a ver los paisajes y bueno, nosotros ya los vimos, pero ustedes los van a escribir en su cuaderno también porque nos piden acá señalar los elementos naturales y culturales que se muestran en el paisaje. Y nosotros ya lo habíamos nombrado, que son los valles, el río, las montañas, el volcán, el lago, la costa, el archipiélago y la isla. Y los culturales, que sería las industrias, el puerto, la carretera y la ciudad. Y acá nos pide, usted va a explicar en su cuaderno, por qué el ser humano ha intervenido en la naturaleza, por qué el ser humano ha tenido que hacer industrias, puertos, carreteras, ciudades, casas, etc. Nos vamos a ir a la página 29 y acá nos dan también ejemplos del paisaje y la presencia de los elementos. Este también lo habíamos visto, ¿cierto? Acá nos muestra que existen paisajes donde la presencia de elementos naturales es mayor. Si se dan cuenta, aquí no hay nada de elementos culturales casi, solamente naturales. En cambio, en esta foto de acá hay elementos culturales y naturales. Culturales como la carretera y las casas, y naturales como el agua, el que está aquí atrás, la vegetación, etc. Y también acá nos muestra otra imagen donde los elementos culturales nuevamente son mayores que los naturales. Por lo general, esto se produce en la ciudad, como dijimos muy bien. Y para terminar nuestra clase, usted va a hacer este paso a paso. Va a describir paisajes. Y para eso lo va a hacer en su cuaderno también. Paso 1. Observa los elementos de cada fotografía, de las fotografías que vimos con anticipación. Paso 2. Reconoce los elementos naturales y culturales. Entonces usted en su cuaderno va a poner elementos culturales y me los va a nombrar, y los elementos naturales y también los va a nombrar. Y describe los paisajes utilizando vocabulario geográfico. ¿Qué quiere decir? Lo que yo había enseñado en la primera página. Voy a volver hacia atrás. Y usted tiene que hablar con este vocabulario: el relieve, el clima y la vegetación. Entonces usted tiene que describir el relieve de la fotografía que está hablando, el clima que usted puede observar y la vegetación que usted puede observar en cada imagen. Y bueno, eso sería lo de hoy. Espero que se encuentre muy bien, cuídese mucho junto a su familia y nos vemos en la próxima clase. Un besito, adiós.